First John chapter 2, verses 18 to 20. 1 John 2, 18 to 20. Primero de Juan, 18 al 20. I'm going to start by telling you a quick and tragic story. Quiero comenzar con contarles una historia rápido y trágico. No sé si alguien ha escuchado el nombre de Jim Jones. I don't know if you ever heard the name Jim Jones. If you ever looked at anything that has to do with cults, you've probably seen his name. Si alguna vez has visto algo que tiene que ver con las sectas, se ha escuchado el nombre de este hombre. En las 60, 70 es cuando estaba activo en ministerio. So he was active in ministry, I believe, in the 60s into the 70s ministry, right? But here's real quick his story. He's a man who started as a clearly gifted preacher in a church context that you and I would recognize as different from Naco Christian Church. But if we were to look at their statement of faith, we would go, okay, we expect to see these people in heaven. They're brothers and sisters in the Lord. Este hombre comenzó su ministerio con iglesias que usted y yo los veríamos, pues son un poco diferentes a nuestra iglesia. Es su estilo de alabanza y todo eso, un poco diferente, pero veríamos su declaración de fe y estaríamos básicamente de acuerdo. Diríamos, bueno, son hermanos en Cristo entonces. Pero este hombre que empezó a predicar, comenzó bien, fue reconocido por una denominación que diríamos pues un buen grupo. This man was recognized and ordained to ministry by a denomination that, again, we would go, yeah, that all looks pretty good. Y luego empezó a desviarse un poco del camino, tener unas ideas raras y alejarse de este grupo de iglesias. But he started to have some different ideas and kind of do his own thing and jettison himself. And then he started talking really bad about other churches, and his group was really the only right group. Y luego empezó a separarse y ya como predicaba era como que su grupo de iglesias era la única grupo de iglesias que estaba bien. Y ¿sabe qué? Predicaba de unas cosas buenas, de la reconciliación racial, de que no debe de haber pleito entre las razas. Un mensaje en especial en esta época fuerte, necesario, y sonaba bien. Pero más y más se alejaba de otros cristianos. Y más decía que él es el que tenía razón en todo. So he had some good things to say. In the 60s and 70s, he was talking about racial reconciliation and things that sounds like a good thing, right? And a biblical thing. But more and more he kept saying that his group was the right group and his way was the right way. And then all of a sudden he started talking about himself as divine in some way. And there were exceptions for him and he could do things that other people weren't allowed to do. Y luego empezó a hablar de él y empezaba a atribuir a sí mismo cosas de la divinidad. Y empezó a hablar de cómo él tenía derecho de hacer cosas que nadie más tenía derecho de hacer. Y él llevó su grupo a Sudamérica. Y ahí se formó un lugar como un campamento donde vivieron. Y luego él y los líderes de este grupo se pusieron de acuerdo y todo el grupo se puso de acuerdo de envenenarse y morir y murieron casi 1,000 personas. Un desastre. All right, and so he began to put a lot of emphasis on himself. Then he took his group of people down to South America. They established their camp there, and they were there, I'm not even sure how long, before he and others in leadership determined that the thing they needed to do was to die. And so everyone was poisoned, and about 1,000 people almost died. Qué triste. Qué triste, ¿no? Alguien que parecía andar en el buen camino se desvió y feo.
y llevó un grupo de pobres personas junto con él. So this is a man who seemed to be doing a good thing, seemed to be on a good track, and got way off track and took a lot of people literally to the grave with him. And so an awful and tragic thing. Of course, that's a very detailed, my effort at a high-level summary, but you get the idea of how tragic that is. En mi resumen, podrían investigar más, pero ya ven con eso que es algo muy triste. John is addressing, we don't know the details, but he is addressing something potentially along the same lines. Of course, we hope and pray that it never got to that level, and trying to help true believers process what it looks like when people who seem to be Christians go the wrong way. How do we think about them? What do we think about ourselves in light of stories like that? Juan está tratando de ayudar a este grupo procesar su audiencia, a las personas a quien él está escribiendo. Les está tratando de ayudar a procesar cómo deben de reaccionar en estos momentos. Cómo deben de pensar acerca de tales personas, de ellos mismos. Así que vamos a ver qué es lo que dice. Let's look at what he says. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Okay. Muy bien, vamos a rápidamente considerar qué es lo que Juan dice aquí. Comienza con cariño, ¿verdad? Hijitos. Él quiere bastante al pueblo con quien está hablando. Notice, I'm not going to read it in English, so hopefully you can track with me. 1 John 2:18 to 20. Notice how he starts, children. This is a man who loves these people. He calls them beloved, he calls them little children, he calls them children. He says, it's the last hour. Actually, literally, it's a last hour. That's just a little bit odd in English, and so the translators didn't want to put it that way, but it's a last hour, and I think that's actually a significant difference. Juan está diciendo, es literalmente una última hora. Esa traducción se escucha rara, por eso no lo tradujeron así, pero creo que es una distinción importante, es una última hora. No que ya faltan menos de 60 minutos para que se acabe el mundo, sino de que ya estamos acercándonos al final. Hermanos, hemos estado en los últimos días desde que Cristo vino. Si alguien pregunta, ¿estamos en los últimos días? Sí, hemos estado en los últimos días por casi 2000 años. Eso no te ayuda a calcular cuándo llega el final. Nada más sabes que estamos en los últimos momentos de esta historia antes de que venga Jesús. Nada más falta que Él viene. En ese sentido, estamos en las últimas horas, los últimos días. Es una última hora. So this is a last hour, not literally like the world's going to end in less than 60 minutes, but we are in that end stage where the only thing that's missing is for Jesus to come back. And we have been for almost 2,000 years. So you cannot use phrases like this to calculate when Jesus is going to come back or when things are going to wrap up. That's not the point. The last days have been the last days ever since Jesus came. Peter preaches in Acts chapter 2, and he says it's the last days. The author of Hebrews writes and says Jesus has come in these last days. So it's been the last days for a long time. Hechos 2, Pedro predica y dice, son los últimos días. El Espíritu Santo ha venido. Hebreos, el autor de Hebreos dice que en los últimos días Dios ha enviado su Hijo. Ya desde que Cristo vino, estamos en los últimos días. Pero Él comprueba que estamos en la última hora, en una última hora, de otra forma.
Dice, ustedes han escuchado del anticristo, de un anticristo. De hecho, tampoco tiene el artículo. Un anticristo. Pero dice, quiero que entiendan, ahora han surgido muchos anticristos. Cuando uno escucha anticristo, se piensa en este último malo que va a llegar antes de que venga Cristo. Bueno, sí la Biblia habla de algo así, pero así no se usa la palabra anticristo en la Biblia. En la Biblia, anticristo se refiere a alguien que enseña mala doctrina, en particular que enseña una doctrina que va en contra de Jesús. Right? So when we hear Antichrist, we tend to think of like the big bad guy at the very end. And there's a whole discussion to have there, but that's not really the way that John uses the phrase or the word title Antichrist. We're going to look at every usage because it doesn't take long. There's only a few. Podemos ver cada vez que se usa rápidamente, no tarda mucho porque son pocos. En versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y el Hijo. Jump down to verse 22. Who's the liar? But the one who denies that Jesus is the Christ. This is the Antichrist, the one who denies the Father and the Son. You can jump over from there to chapter, whoops, I kind of lost my spot there, to chapter 4. Pueden brincar un poco adelante, hermanos, al capítulo 4 y podemos ver otra vez el anticristo. Hold on one second. I need to throw my old notes away. These are the wrong notes. Son las notas equivocadas. Go to chapter 4, verse 3. Chapter 4, capítulo 4, versículo 3 de primero de Juan. Y aquí nos dice otra vez, y todo espíritu que no confiese a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, de cual habéis oído que viene y ahora ya esté en el mundo. 4:3 says this, and every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, of which you have heard that is coming and now is already in the world. The last reference is in 2 John chapter 1, there's only one chapter, verse 7. La última referencia está en 2 de Juan 1:7. Dice así, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Este es el engañador y el anticristo. Son anticristo, son muchos, notan, son muchos anticristos. Y un anticristo es alguien que enseña un mensaje que niega quién es Jesús, que niega que Jesús es Dios, que niega que Jesús vino y se encarnó y que murió y salvó a su pueblo. So to be an antichrist is to preach something that is wrong about Jesus at a foundational level, that he didn't come in the flesh, that he's not God. These are antichrists. Esos malos maestros se puede llamar anticristos. Entonces, hermanos, quiero que pensamos. Hay mucha gente, si tú pones en YouTube, no lo hagas, ¿eh? ¿Quién es el anticristo? Hombre, va a aparecer un chorro de videos, ¿verdad? El Papa es el anticristo, Trump es el anticristo, Biden es el anticristo, la presidenta de México es el anticristo, quién sabe, un montón, ¿verdad? Y van a estar diciendo esto y otro. ¿Y qué es lo que todo el mundo quiere hacer? Calcular el fin del tiempo. Exactamente el opuesto que Jesús dice. En Mateo 24 Jesús dice, va a haber guerras, rumores de guerras, terremotos y desastres. ¿Y qué? Todavía no es el final. Y tú te subes a las redes sociales y van a decir, hubo terremoto, hay guerra, es el final.
Hermanos, lee tu Biblia y no las redes sociales, ¿verdad? Por favor. Juan aquí nos advierte de los anticristos plurales y dice, estaban en el tiempo de Juan y están en el tiempo hoy y son los falsos maestros. Hermanos, los presidentes malos pasarán y no tendrán un impacto eterno. No como un falso maestro que engaña y predica un falso evangelio. Hay que tener más cuidado con esto y estar más pendiente a esto. If you do this, and I'd encourage you not to, you type in on the internet, who's the Antichrist? You will find a million videos of people who think they know who the Antichrist is. And it'll be the Pope, or it'll be Trump, or it'll be Biden, or it'll be Mexico's new president, or it'll be anybody, right? Just about everybody who's had any kind of political leadership or major leadership, somebody has said that they are the Antichrist. That is to completely miss the main concern that John has here, right? We get so caught up in the very things the Bible says not to get caught up in. What do you see all the time on the internet? There's an earthquake. There's a war. There's a rumor about a war. It must be the end. Literally read Matthew 24, where Jesus says, there will be wars and rumors of wars. There'll be earthquakes and all kinds of disasters, but don't freak out because it is not the end. So you cannot calculate when Jesus is coming back based on any of that. So stop wasting your energy. Don't spend your time on YouTube watching these videos. What you do need to watch out for is false teaching that sounds good, but is actually deadly and has an eternal impact, right? That's the danger that John is warning us about. You need to know the gospel so that when you hear something wrong, you can identify that's the Antichrist right there. Or an Antichrist, right? That's what I need to be worried about. So, John, writing in this context, says, look, these people who seem to be identified as the Antichrists, they were part of our group in some way, and they left. Esas personas que Juan está aparentemente identificando como anticristos, parece que eran parte del grupo, y luego se fueron, se salieron. ¿Cómo debemos interpretar esto? Qué triste conocer a personas que parece que andan en el buen camino y se desvían. Esperemos que de ellos quizás son historias que conocemos, quizás tú te cuentas junto a este grupo de que crecieron en la iglesia, se desviaron y regresan. ¿Cómo queremos esto, no? Más cuando es un ser querido. Pero hay personas alguien que era como mentor en mi vida, en el ministerio. Ya anda muy mal. Anda enseñando todavía, pero lo que él enseña es otro evangelio. Lo que él enseña no tiene nada que ver con la palabra. Él enseña que Jesús no es Dios. Él enseña un montón de errores que son heresía. Es hereje el hombre. Eso es el espíritu del anticristo. Hermanos, a mí me preocupa mucho más aquel hombre que saber quién es el anticristo del mero final, porque está engañando a las personas. Y eso es el peligro real por nuestras almas. This is a sad thing. How do we process this? A man who was my mentor in ministry had an impact on my life in a big way. For example, he is now teaching heresy. He continues to teach, but he teaches that Jesus is not God. He teaches that there is no hell. He teaches all kinds of things that are contrary to the Word of God at a foundational level. This isn't like somebody changed their view on some detail of the end times. This is foundational doctrine. It's heresy.
And that is what John would call the spirit of the Antichrist. And I'm much more worried, and you should be too, about people like that than figuring out what president is going to be the super bad guy when Jesus decides to come back. That's actually not what we need to be worried about. How do we explain this, though? John gives us the words here in verse 19. ¿Cómo explicamos esto? Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Esta es la clave. Right? Verse 19, they went out from us, but they were not really of us. Hermanos, la Biblia jamás habla de alguien que perdió su salvación. Da unas advertencias muy fuertes. Eso no lo voy a negar. Eso tenemos que escuchar para que tenga su efecto en nuestra alma. Pero la Biblia no habla de que nadie ha realmente perdido su salvación, ni que lo hayan entregado. Dice, estas personas que salieron nunca eran de nosotros. Nunca eran de nosotros. Parecían ovejas del Señor Jesús, pero realmente eran lobos vestidos de ovejas, para usar la frase de Mateo capítulo 7. The way that John is not describing this is important, is he's not saying these people were saved and they were in the group and they were in the family and then they left and they lost all that, they forfeited all that. No, he says they never were. He says they looked like sheep, to use Jesus' language from Matthew 7, but they were actually wolves. Hermanos, esto sí pasa. Los de Jesús no pierde los suyos. Vamos a leerlo. Yo sé que es tarde, pero vamos a leerlo, porque es de mucho ánimo. Jesus doesn't lose his people. Got it? Let's look at it together. Go with me to John chapter 10. Vayan conmigo a Juan capítulo 10. I want you to look at verse 25. Miren a versículo 25. Jesus is here talking about, right after the context is, he's just talked about being the good shepherd. Acaba de hablar de ser el buen pastor. Hermanos, Jesús hace todo para salvar a los suyos. El buen pastor que hace, da su vida por sus ovejas. Déjame decirte que ningún pastor hace eso menos Jesús. Yo quiero a mis ovejitas. Yo no voy a morir por ellas. No, gracias. Es un entrego que Jesús tiene, es un compromiso que Él tiene tan grande que no se puede ni comparar con nadie más. Pero hay personas que Él dice que no son los suyos. Mira cómo habla. So this is in the context of Jesus. He's just talked about being the good shepherd, doing what no other shepherd does, by the way. Right? I have sheep. Not talking about churches. I'm talking about actual sheep, like woolly animals, right? And I like them. I like them a lot. Try and take good care of them. I am not going to die for those sheep, right? And I don't think any shepherd except Jesus would actually die for their sheep. Jesus is seriously committed to his people. But he also says, not everybody is my people. Look at what he says. Mira lo que dice. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. There's people who are rejecting Jesus' message. Hay personas que están rechazando el mensaje de Jesús. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Ven? Si tú eres oveja del Señor Jesús, no te va a perder. No te va a perder. Y tú vas a escuchar su voz. Estaba hablando con alguien en la mañana que me dijo, trabajaron con un pastor y nada más por un verano. Las ovejas no le conocían y estaban tratando de juntar todas las ovejas para darles vacunas y el pastor estaba vacunando. Y él gritó a una oveja y esta oveja se asustó, se brincó la cerca y siguieron como unos 10 ovejas a tal oveja. Y él les gritó, vénganse para acá.
¿Y qué crees que hicieron? Más huyeron las ovejas. Pero dijo, salió el pastor y le llamó por nombre. Tenía nombrado sus ovejas. Y dijo, oveja tal, vente para acá. Y que viene y todas las ovejas brincaron la cerca y otra vez estaban. Hermanos, una oveja de Jesús tal vez se brinca la cerca y tal vez se desvía. Pero Jesús le va a hablar y cuando Jesús le habla de nuevo, va a venir. Jesús no pierde sus ovejas. No los pierde. Pero hay personas que no son sus ovejas. Hay otra vez, como Jesús dice en Mateo 7, hay lobos que se visten de oveja. Y con el tiempo se da cuenta uno. Y cuando se desvían, no es porque se perdió una ovejita del Señor Jesús. Es porque se reveló que es un lobo. Ahora, como digo, para nosotros, desde nuestra perspectiva, a veces es difícil saber. Oye, tal hermano se desvió y parece feo la situación. Oramos por tales personas, esperemos que Jesús les va a llamar y que brincan la cerca, otra vez están ahí. Pero aquí Juan está hablando de una situación tan grave, de estos anticristos que están enseñando y haciendo cosas que él puede decir, no, esto fue un lobo. Jim Jones, creo que yo puedo decir, aunque no conozco el corazón de nadie, puedo decir que él no fue ovejita del Señor Jesús. Esto llegó a un punto en que dices tú, esto es un lobo, ¿verdad? Y Juan dice, pues hemos llegado a esto en la situación que está enfrentando. So, what I want you to get out of this is Jesus doesn't lose his sheep. A friend of mine was telling me this morning he worked with a shepherd over the summer, and that shepherd was helping the shepherd to get the sheep together so they could vaccinate the sheep. And one of the sheep got scared and jumped over the fence, and like 10 other sheep jumped over the fence. And he yelled at them to try and get them to come back. And of course, what did the sheep do? Well, they just ran off further until the shepherd came, and the shepherd called them, and apparently he had named the sheep, and he called that sheep by its name, and that sheep turned around, jumped back over the fence. Jesus' sheep are like that. Sometimes they do foolish things. Sometimes they jump over the fence. But when Jesus calls them, they come back. Jesus doesn't lose his sheep. He's got them. What does happen is there are people who look like Jesus' sheep and turn out, Matthew 7 again, to be wolves. And sometimes they start going off in such a way that you can tell, oh, this person was never a sheep. Now, a lot of our friends and loved ones, when they get off track, what we're doing is we're hoping and praying that they're going to get called back and they're going to jump over the fence, right? And a lot of times we don't know. So we need to be careful not to pass judgment. But there are times where you can look at someone like, let's just go back to our introduction, Jim Jones. I feel pretty confident that I can say that man, he was not one of Jesus' sheep. He was a wolf, right? He's getting people to literally drink poison Kool-Aid and saying that he's God. That's a pretty clear, like there comes a point where it becomes clear, this is demonic. And this is of the Antichrist. And John is saying, that's the kind of thing that we're dealing with here. And you need to understand, they were never Jesus' sheep. Jesus didn't lose somebody. Lo que Juan quiere que entiendan es que Jesús no perdió a alguien. Él reveló quiénes eran. Hermanos, rápidamente, Juan aclara que tú y yo, si somos ovejitas del Señor Jesús, no tenemos que preocuparnos que algo va a pasar con nosotros así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una unción. Estamos ungidos por Dios mismo. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Mira lo que él dice aquí en Gálatas 2:20. Dice, Gálatas 2:20, perdón, 1 de Juan 2:20. Gálatas 2:20 es hermoso el versículo, pero no es lo que estamos estudiando. Pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. Nosotros tenemos una unción del Santo, del Espíritu Santo.
como los reyes y los sacerdotes en el Antiguo Testamento fueron ungidos con aceite, nosotros somos ungidos con el Espíritu Santo. Y Dios no nos va a abandonar. Y el Espíritu de Dios, Juan 16:33, nos guíe a la verdad. Y nos va a mantener, hermanos. Es por Dios, es por Jesús que estamos seguros que nuestro fin no es como aquellos. Ellos nunca fueron ovejitas de Dios, siempre fueron lobos. Y si tú has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, hermanos, tenemos esa confianza. Conocemos al Padre, conocemos a aquel que estaba desde el principio. Estamos en el pacto nuevo. Jeremías 31:34 dice que Dios perdone al pecado de los que están en el nuevo pacto y que le conocen, cada uno. No solamente yo, por ser pastor, conozco a Dios. Todos ustedes, si están confiando en Jesucristo, conocen al Señor. No hay niveles ni escalas de quién es más cerca a Dios o el pastor es más cerca a Dios. Basura. Yo no soy más cerca de Dios por ser pastor. Todos conocemos a Dios y somos creyentes. Y todos somos sus ovejas. Y por eso tenemos la confianza de que Él nos va a sostener. Amén. We all know, but you have an anointing from the Holy One. The way that priests and kings are anointed with olive oil, we've been anointed with the Holy Spirit. And you all know. What do we know? What is he talking about? There's another reference back to Jeremiah 31:34, where in the new covenant, God forgives the sins of his people and everybody knows him. Right? It's not the case that pastors are closer to God. I'm not closer to God because I'm a pastor. We're all priests and kings in God's kingdom. We're all his sheep. We all know God. Right? It's my great privilege to pray with you, and I count it a great honor when somebody says, Pastor, I want to call you and I ask you to pray with me about this. Praise the Lord. I love to do that. But don't think that somehow my prayers are more direct than yours. I do have a direct line to the Father, but if you know Jesus, you do too. Don't lose sight of that. Hermanos, es mi gran privilegio orar contigo, orar por ti. Yo lo cuento como un privilegio que tú me tomas en cuenta para decir, oye, pastor, ore conmigo por esta cosa, por favor. Pero hermanos, yo no tengo, sí tengo una línea directa a Dios. Pero si estás en Cristo, tú también lo tienes. El mismo es Jesucristo. Amén. Así que hermanos, vivimos en estos últimos tiempos. Hay que estar fijando, porque hay lobos vestidos de ovejas, anticristos que andan, que te quieren enseñar algo que es un error acerca de Jesús. Ten cuidado. Y cuando ves que se vayan, bueno, gracias a Dios. Y no crees que hoy se perdió una ovejita de Jesús. No se perdió ninguna ovejita del Señor Jesús. Se fue un lobo. Nosotros, que somos ungidos por el Espíritu Santo, que conocemos al Padre, Él nos va a sostener. Así que ánimo. Amen. So this would summarize this for you. As we live in a last hour, understand there are antichrists, and there are bad teachers, and there are wolves in sheep's clothes. And we need to be aware of that. And when they go, we don't need to worry and go, oh man, I think maybe Jesus lost one of his sheep. He didn't lose a sheep. That was a wolf. And that's okay. That's not going to happen to you if you're one of Christ's sheep, because we have God's Spirit who seals us and has anointed us. Okay, let's pray. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti agradecidos.